Good afternoon, students. Today we are going to see the present continuous tense. Buenas tardes, estudiantes. Esta tarde vamos a ver el tiempo presente continuo, el cual consiste en utilizar el verbo ser, estar como auxiliar y el verbo principal le vamos a agregar ing, o sea, el gerundio. El tiempo presente continuo lo usamos para hablar sobre cosas que están en progreso y que están pasando ahora y que son temporales. O sea, no lo vamos a hacer todo el tiempo. Vamos a comenzar con la forma afirmativa. Affirmative form o affirmative sentences, con la forma afirmativa. En la forma afirmativa, primero colocamos el sujeto, después del sujeto colocamos verb to be, después del verb to be colocamos principal verb, verbo principal con ing y luego nuestro complemento. Muy bien, esa es la fórmula para poder hacer estas oraciones. Entonces, en el sujeto recordemos que pueden ser todos los pronombres y las personas o animales. Entonces, aquí por ejemplo tengo I y lo voy a dividir así. He, she, it, we, you y they. Este es mi sujeto. Después del sujeto voy a escribir el verbo to be. Recordemos que con I es am, con he, con she y con it es is, con we, con you y con they es are. Luego verbo principal con ing. Por ejemplo, si fuera el verbo yo estoy caminando, entonces el verbo caminar es, voy a quitar aquí, es walking. Ahora, now. Él está durmiendo. He is, y el verbo dormir es sleep, y le vamos a agregar ing. Sleeping, mucho, a lot. Nosotros estamos corriendo. Aquí correr es run, como es de una sílaba, doblamos y agregamos ing. Running. Este verano, this summer, sería mi complemento. Ahora, estas son oraciones afirmativas. Vamos ahora a las oraciones negativas. Para las oraciones negativas, solamente vamos a agregar la palabra not. Negativas, negative. Y not lo voy a agregar aquí, después del verbo to be. Lo voy a colocar aquí. Not. Y luego verbo principal con ing y mi complemento. Entonces, estas oraciones anteriores que están en afirmativas, I am, y le coloco not walking now. He is, or she is, or it is not sleeping a lot. We are not running this summer. Y así entonces queda nuestra oración negativa. Recordemos que las oraciones negativas no necesariamente van a ir en forma completa. Recordemos que hay ciertas formas de contracción. Por ejemplo, se puede decir I am not, o podemos decir I'm not. Se puede decir con he, con she, con it, is not, o podemos decir con todos
his, she's, it's y not siempre, ¿verdad? O también podemos decir he, she, it y usamos isn't. Y para we, you, they usamos are not. Pero si yo no quiero decir eso, puedo decir entonces we, you, they, we're, you're, they're y agrego not. We're not, you're not, they're not. O podemos decir we, you, they y con los tres usamos aren't. Esas son las formas de contracción que tenemos. Ahora, pasemos a la forma interrogativa. La forma interrogativa es cuando hacemos preguntas y entonces la fórmula cambia porque va primero verb to be, va primero to be, después sujeto, después main verb, verbo principal con ing, luego complemento y question mark. Entonces, siempre con am vamos a colocar am, mi sujeto, I, walking now. Con he, she, it vamos a colocar is he, is she, is it. Por ejemplo, speaking English, question mark. Y con we, are you, are they, working today y question mark. Muy bien, ahí está entonces nuestra forma interrogativa. Sin embargo, cuando respondemos, tenemos las respuestas de yes or no. Entonces, para responder estas short answers, usamos respuestas cortas. Quedaría así. Supongamos que mi oración es Are you talking a lot? ¿Estás hablando mucho? Entonces usted puede decir Yes, I am. O No, I'm not. En negación usamos contracción. En afirmativa, yes, no. Si por ejemplo preguntara yo, is he studying this weekend? ¿Está estudiando él esta semana, este fin de semana? Entonces yo puedo decir, yes, he is. Sí, él está estudiando, quiere decir. Y no, he's not. O no, he isn't. Si por ejemplo fuera la pregunta, are they swimming now? ¿Están ellos nadando? Puede ser que sí, yes, they are. O no, they're not. O
No, they aren't. Cualquiera de las dos maneras en negativa es igual, solo que son diferentes contracciones, pero siempre hay contracción. Recordemos que las reglas de cómo formar gerundios ya las vimos anteriormente. Ahora bien, en este tiempo, especialmente este tiempo, utiliza, casi todos los tiempos tienen sus frases o sus expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo para este presente continuo, time expressions, las expresiones de tiempo para este tiempo son estas. Usamos la palabra now, que es ahorita o ahora. Right now es ahorita mismo o ahorita, pero ya. Today, que es hoy. Y se usa mucho la expresión this. This significa esta, esto o este. Entonces, por ejemplo, puedo decir esta semana, this week. Este mes, this month. Este fin de semana, this weekend. Este año, this year. Se puede usar con las estaciones. Este verano, this summer. Este invierno, this winter. Esta primavera, this spring. Este otoño, this fall. Y ahí está entonces las expresiones de tiempo que utilizamos en el present continuous. I hope you can understand, and any question, please don't hesitate in doing and asking. Thank you.